Dice la palabra en Filipenses 2, del 5 al 11: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es para la gloria de Dios el Padre. Es posible que haya sido un canto para la iglesia primitiva. Se le llama una de las joyas cristológicas. Es uno de los momentos que en el fondo, escúcheme, en el fondo Pablo viene hablando de lo que enseñamos ayer: cuiden las broncas entre ustedes, que no haya contienda entre ustedes, que no haya vanagloria entre ustedes, que no haya egoísmo entre ustedes. El mensaje de ayer fue una exhortación bien fuerte a partir de mantener la unidad del Espíritu. Es nuestra obligación mantener la unidad. Y todos los que servimos al Señor, todos los que somos sus hijos, esa unidad solo es posible a partir de la obra y la operación del Espíritu Santo en nosotros. No por nosotros. Por nosotros cada quien ve por lo suyo, como muchas veces parece que es, ¿no? Cada quien en su casa, cada quien en sus rollos. Dice el dicho: primero mis dientes, ¿verdad? Todo el mundo, y después mis parientes, porque si no quedo ahí como el chapulín, ¿verdad? Con dichos inconclusos o todos confusos. Y entonces todo el corazón de Pablo está vertido. La única amenaza real en ese momento para la iglesia de Filipenses era la desunión, era traer ruptura, porque habían dos mujeres en alguna discusión, en alguna disyuntiva, había desacuerdos. Lo vamos a ver después, pero sus nombres son Evodia y Síntique. Ustedes lo van a poder observar si están constantemente leyendo la epístola. Por eso queremos todos estar en un mismo sentir. El corazón de Pablo es que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo parecer, con un mismo propósito. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, esta es una ilustración cargadísima, así, de manera profunda, que deseara de verdad agarrar. Podríamos durar todo un día desglosando los versos del 6 al 11. Podríamos perfectamente tomar todo esto, pero obviamente no podemos y tenemos una limitación. Y entonces la Biblia nos pide allá en Juan, que ya estudiamos primera, segunda y tercera de Juan, en el capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Y Jesús ordenó algo bien interesante. Él dijo: lleven mi yugo. ¿Sí? Lleven mi yugo. Mi yugo es fácil de llevar. Recuerden que el yugo se le llamaba a la serie de enseñanzas de un rabí. El yugo era el complejo de ordenanzas de los rabí, las enseñanzas. Por eso él dice: yo a ustedes los veo cansados, yo a ustedes los veo agotados, yo a ustedes los veo. Por eso les pido llevar mi yugo. Mi yugo sí es fácil y ligera es mi carga. El compendio de mis enseñanzas no son gravosas para absolutamente nadie. Mis mandamientos no son gravosos para nadie. Los veo cansados porque los fariseos, los escribas, los maestros, los saduceos, todos les están poniendo cargas que ni ellos cumplen, mandamientos que ni ellos cumplen. Pero yo les pido llevar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Anden como yo anduve. Y entonces la primera
frase que me llama la atención que hace Pablo es: tengan la misma actitud. Tengan la misma actitud, el mismo sentir. Verso 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En la Reina Valera dice: haya pues en ustedes, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo. Entonces nos viene dando motivos para mantener la unidad, nos viene dando los resultados de esa unidad y nos viene diciendo cuáles son las herramientas para nosotros mantenernos unidos. Eso es lo que vimos anoche. Y ahora de manera agarra el mejor ejemplo y agarra a Cristo, ¿sí? Ahora yo estaba pensando, ¿cuál es esa actitud? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Y es imposible estudiar este pasaje y no recordar todo el camino de Jesús, incluso la noche que Él va a ser entregado, cuando todos los discípulos están en discordia, todos están peleando, todos están ahí. Y lo que Él hace, mientras todos están discutiendo quién va a ser el primero, Jesús se levanta, toma una toalla, ¿sí? Juan 13, toma la tinaja llena de agua, mientras todos están peleando ahí quién va a ser el primero, y empieza a lavar los pies de todos sus discípulos, uno a uno. Esa es la demostración de la humildad. Ahora voy a hablar de dos ejemplos. El primero, esos son mis dos puntos principales. El primero es el ejemplo de humillación y el segundo un ejemplo de exaltación. Veamos el ejemplo de humillación. Vamos a estar viendo, desglosando todo este pedacito a pedacito, ¿no? Estos versos. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice la otra versión: no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Entonces él se negó. Hay una palabra que se dice o se pronuncia, o ¿verdad? Las famosas prerrogativas. Esos son derechos adquiridos, propios, inherentes, y lo que hace Jesús es negarse a mantener esos derechos que eran a Él, eran derechos divinos a ser igual a Dios. Entonces nunca Él usó su poder. Cuando tuvo hambre, ¿qué hizo? Y vino Satanás a tentarlo. ¿Te acuerdan la tentación 40 días después? ¿Qué le hizo? ¿Convierte? ¿Y Él usó el poder para alimentarse? No, pero lo vemos después usando el poder para alimentar a otros. Jesús tenía, ¿verdad? Renuncia a eso. Él no exige honor, Él no exige honra, Él no exige gloria, Él no exige la exaltación que le pertenecen, y no usó el poder de su deidad para satisfacerse a Él ni para provecho personal. Por eso es: que haya en ustedes este sentir. Dejen de estar peleando, mantengan la unidad. ¿Por qué? Porque cuando peleamos por nuestros intereses, se rompe la unidad. Y nuestro máximo ejemplo es Jesús. Él pudiendo, cuando estaba, ¿verdad?, en agonía, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Se enoja y le dice: yo puedo mandar a llamar legiones para que vengan a defenderme, pero no estoy haciendo uso de eso porque sé cuál es mi deber, cuál es mi trabajo, cuál es mi función, cuál es mi rol. Lo sé. Jesús nunca se aprovechó de sus privilegios. A veces se le puede a uno salir esto por la posición, por quien uno es, por tomar ventaja. No me acuerdo si en un campamento, uno de esos, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Vienen personas, porque a veces nos visitan, o vienen personas que empiezan a estar con nosotros y no conciben, porque vienen tal vez de culturas eclesiásticas donde los líderes tienen una preeminencia y más bien va tirando a idolatría al líder, ¿sí? Toda la iglesia gira alrededor del pastor y la figura del pastor y esto y el otro, y nosotros tratamos de cuidarnos muchísimo de eso. Y un día alguien se estaba asustado porque nosotros estábamos haciendo fila.
fila para comer los gallos del domingo pasado. Pero ¿cómo? ¿Qué hacen fila? ¿No? Y en nuestro corazón no está, o sea, para que tú andes a hacer fila para hablar con la gente. A nosotros, o sea, a mí no me importa si tengo que esperar. De hecho, a nosotros nos gusta hablar y conversar con la gente. No es llévenos al green room, a mi oficina ahí, ¿verdad? Predicar y jalar. Nosotros no, siempre nos quedamos aquí. Perdón que use ese ejemplo, pero es cosas que a nosotros nos molestan, porque la iglesia debe estar alrededor de Cristo y todos somos siervos los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Él no pide legiones de ángeles, no convierte las piedras para provecho personal después de ayunar. Es abnegación. ¿Cuál es uno de nuestros valores? La abnegación, eso es privilegios, derechos, autoridad. Estás dispuesto a soltar bendiciones que tienes y que solo posees gracias a Él. Estás dispuesto, estás dispuesta. Que podría ser como, sí, podría ser. No, tampoco son mártires, ¿verdad? Si alguien le quiere traer los gallitos mientras estamos hablando, no se preocupe, tráigalos. Pero déjenos agua dulce, porque ustedes se mandaron toda la agua dulce, ¿verdad? Buenos para la agua dulce. Ya sabemos que tenemos que hacer más agua dulce la próxima vez. Sigue diciendo el verso 7, la primera parte: se despojó a sí mismo, en cambio renunció, dice la otra versión, a sus privilegios divinos. Es lo que estábamos cantando ahora. Entonces Jesús renuncia a esas prerrogativas. La palabra en griego es keno, es desprenderse completamente de algo. Es simplemente dejar ir. No queda vestigio de superioridad en él. Y de verdad desearía, yo le decía a Gaby, todavía me hubiera gustado partir más esto, ¿verdad? Porque este mensaje iba ayer y era desde el 1 hasta el 11. Yo dije, no, esto hay que partirlo. Y este me hubiera gustado desbaratarlo más, para simplemente ir rumiándolo cada uno de nosotros, porque yo quiero que usted tenga junto conmigo la dimensión de lo que está pasando en la iglesia de Filipenses. Y segundo, el ejemplo que nos están pidiendo seguir para nosotros servirnos unos a otros. Rápidamente, Él renuncia a su gloria divina de manera momentánea. Durante todo ese periodo se le rendía adoración, se le rendía homenaje, se le rendía honor, se le rendía pleitesía. En el cielo tenía ángeles al servicio, ¿verdad? Y Él renuncia. ¿Para qué? Para aceptar que no haya comprensión para Él, que lo nieguen, que sean incrédulos, calumnias, injurias, persecución, golpes, críticas y todas las cosas que hombres pecadores hacemos los unos con los otros. Él dice: voy a dejar todo esto para ir a recibir todo esto. ¿Quién ha dicho muchas veces, sí, ¿para qué me voy a meter en eso? Si aquí estoy bien. ¿Quién ha usado esa expresión? ¿Para qué me voy a amargar la vida? ¿Para qué me voy a complicar? ¿Cuántos han dicho para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a meter en un grupo de conexión? ¿Para qué me voy a complicar con gente? Vea el grupo de conexión que se metió Jesús con Tomasito, el incrédulo, con los hijos del trueno, con un corazón ahí homicida. Que caiga fuego y se quemen todos por no recibirnos, amargados, resentidos, incrédulos, violentos, analfabetos. Ese era el grupo de conexión. Y lo abrió por 9 temporadas, 3 años, 6. Estamos emocionados por esto. Entonces, Él se negó a hacer algo válido para provecho personal. Nos decían unos amigos un día estos a mi esposa y a mí, porque nuestros hijos tienen un break ahora ahí, una semana libre en octubre. Entonces nosotros nos volvíamos a ver y no, relax. Entonces unos amigos que tienen como influencia a nivel de turismo, nosotros les contamos, ¿verdad? Que nos alquilaron una casita súper sencilla, con una piscina redonda, apenas para volverlos a bautizar a todos, en Guapiles.
y entonces para ir un par de noches. Y entonces nos decían ellos: pero ¿por qué no nos dijeron? ¿Verdad? Usted sabe que... Y nosotros por aquí nos pasa como abusar de alguien o que usen el poder para provecho de nosotros. Pero ustedes saben cómo es. Pero nosotros no andamos pensando a quién le decimos de manera, porque eso es un interés. Le dije: no, la próxima vez que Dios se los ponga en el corazón, ¿verdad? Suena más, es más bonito. Renuncia a la autoridad divina que podía usar. Y dijo, ¿verdad? Él renuncia a eso para venir a hacer la voluntad de Dios. Renuncia al ejercicio voluntario de algunos de sus atributos, no a su deidad, solo a algunos de sus atributos. Renuncia a sus riquezas eternas. Él dice: yo vine a servirles, no vine para ser servido. Y lo otro que renuncia es al tiempo de relación única. Incluso hay un momento donde hablaba con mi esposa y él renuncia incluso a la paternidad de Dios en la cruz del Calvario para nosotros poder recibir la paternidad de Dios en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Dios mío, Dios mío. Ya no le dice Padre, siempre le dijo Padre, pero ahí le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has... Él se desliga, ¿verdad? Se siente un momento obviamente de soledad. Entonces, ahora en mi vida limitada, yo tengo que aprender a despojarme. Claro, no somos Jesús. Dan, ¿de qué me despojo? De todo lo que estorbe el servicio y estorbe mi obediencia a Él. ¿Qué está estorbando tu servicio? ¿Qué está estorbando tu servicio? ¿Qué está estorbando tu obediencia a Dios? Y cuando hablamos de servicio, estamos hablando de los unos a los otros. ¿Qué está estorbando que abras tu grupo? ¿Qué está estorbando que pertenezcas a un grupo? ¿Qué está estorbando que te unas al equipo soñado? ¿Qué está estorbando que vayas a las calles y hagas una representación utilizando Servolución? ¿Qué está estorbando? Despójate de toda ambición personal. Usualmente son las ambiciones personales. Volvemos a los pasajes de arriba, que era contiendas, ambiciones, pleitos entre ustedes. Hay competencia. Despójate de eso. Sigue diciendo el verso, la parte B del verso 7: tomando forma de siervo, adoptó, dice la otra versión, adoptó la humilde posición de esclavo. Un esclavo es alguien que no tiene nada, es alguien que no es dueño de sí mismo. En este tiempo los esclavos ni siquiera la ropa le pertenecía al amo. En este caso, bueno, Jesús sí era dueño de la ropa, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos y está registrado es que Jesús no tenía propiedades. Jesús no andaba buscando finquitas. Jesús no tenía caballo propio. De hecho, tuvo que pedir prestado un burro para entrar. No tenía, ¿verdad? Pidió una casa para tener la cena. Pedía casas para estar. Jesús, su misión, ojo, para muchos la misión es tener, poseer. Para Jesús, por eso dice: hayan ustedes este mismo sentir. Mucho de la ambición del ser humano es tener. ¿Para qué acumulan? Si todo eso se lo va a comer la polilla, los ladrones te lo van a quitar, se va a arruinar. Hagan tesoros, ¿dónde? En el cielo. Él es nuestro mayor tesoro. Él es la perla de gran precio. La hemos encontrado, a Él celebramos. Pero nosotros es tener, guardar, tener, retener. Y los que retienen más de lo que es justo van a venir a pérdida. Tenemos que estar pensando en estas cosas. Él no tenía ganado, ni joyas, ni embarcaciones, ni negocios. Pedía prestadas las cosas. Hasta la tumba fue prestada. Yo no sé si usted puede ver conmigo al Rey de Reyes convertirse en esclavo, siervo de siervos. Un esclavo era que llevaba la carga mientras los amos iban felices y campantes. Si es como cuando uno compra el diario y llama a los hijos para que lo suban, ¿verdad, mi amor? Bajen ahí los carajitos. ¿Qué me trajo, verdad? Los esclavos ahora, ¿qué hizo Jesús?
llevó la carga de todos nosotros, todos tus pecados, todas tus enfermedades. A Él sea dada la gloria esta mañana. Él llevó lo que usted y yo no podemos llevar, que es la carga del pecado, la culpa, la vergüenza. Él la llevó en la cruz del Calvario, hecho semejante a los hombres. La parte C del verso 7. Dice la otra versión: y nació como un ser humano. ¿Sí? Se convirtió en un ser humano como usted y como yo. O sea, nadie hubiera descubierto que Él era Dios si Dios no se encarga de abrir los cielos y decir: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Nadie se hubiera dado cuenta si el ángel no aparece y le dice a José, le dice a María, ¿verdad?, ¿quién iba a nacer? Emanuel. Si Jesús mismo no se revela a ellos en el monte de la transfiguración, nadie se hubiera dado cuenta, porque nació como usted y como yo. Adoptó ¿qué? Cada debilidad, limitaciones, problemas, sufrimientos, las consecuencias de la caída, las asumió, soportó todas las consecuencias: hambre, sueño, cansancio, atención de niño. Cuando era niño necesitaba la atención de sus papás. De hecho, se les perdió a los tatas. ¿Se recuerdan? Sufrimiento, sed, debilidad. Y fue tentado, pero nunca pecó. El verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, cuando apareció en forma de hombre, Jesús sufrió, y Jesús sigue sufriendo, porque todavía hay personas que dicen que Él sigue siendo un simple hombre. ¿Sí? Todavía hay filosofías, hay gente. Es más, hay creyentes que todavía de vez en cuando, yo no sé usted, a mí me pasó, llegó una lucha, sí, ¿de verdad Jesús habrá existido? ¿De verdad Dios será real? ¿Alguien ha tenido esa batalla? Levánteme la mano, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es que esa batalla viene? Cuando yo necesito un imposible en mi vida. Cuando todo es posible, Jesús es perfectísimo. Pero cuando se trata de una bronca, cuando se trata de un milagro, cuando se trata de una sanidad, cuando se trata de que resucite a alguien, cuando se trata de esto, de aquello, ahí es cuando viene la duda. Jesús sigue siendo y sufriendo la mezquindad, la indiferencia y la incredulidad del ser humano. Y estando en la condición de hombre, cuando apareció en forma de hombre, Él sigue siendo criticado hasta el día de hoy. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Jesús? Ayer alguien en la transmisión, yo puso, mientras estaba enseñando, alguien puso ahí, no sé qué, la Biblia es un ídolo y esto y el otro, y Dios no existe. Que todos que nos estén viendo predicar, y si está viendo, un beso. Porque quien liberta es Cristo, ¿verdad? Hay maneras de, o sea, cielo y tierra pasan, pero la palabra de Dios no va a pasar. Sí. Se humilló a sí mismo. Entonces Jesús sigue esa escalera de descenso y dice que se humilló a sí mismo. El significado es: Él se rebajó. Ese es el significado. El Dios a quien usted y yo le levantamos la mano, lo que está diciendo, Él se rebajó. Y nosotros andamos viendo cómo nos engrandecemos. Nosotros andamos viendo, ¿verdad? Y otra vez, que el sentir que hubo en Cristo esté en ustedes, iglesia de Filipenses, iglesia DC. El mismo sentir que hubo en Jesús está en ustedes. Él se rebajó. Esa es la palabra, que se humilló. Se humilló tanto en su relación con Dios como en su relación con los hombres. Dan, ¿qué pienso? Piense por favor. Véame aquí un segundo. Piense por favor. Dios siendo arrestado, Dios siendo golpeado. Todo eso te vuela la jupa. ¿Cómo Dios se va a prestar para esto? Dios siendo enjuiciado injustamente, siendo lacerado. Dice que le arrancaban partes de la barba. Oiga, todos los que tenemos barba y un chamaco se nos guinda aquí, ahí arde Troya. Una parte sensible se la arrancaban.
golpes. Adivina quién te golpeó. Arresto, juicio, crucifixión. Y no puedo detallar todas las cosas de la crucifixión, pero tal vez ahorita lea algo al respecto. Eso debe conmover el alma de la iglesia, reflexionando en Dios tomando nuestro lugar. Se humilló a sí mismo. Bofetadas, escupas, vituperios, golpes. O sea, para describir este dolor. Con todo, escúcheme, solo imaginarme que Jesús con todo esto, Él no se queja, Él no se enoja, Él no acusa, Él no señala, Él dice suave, suave, ya no le arre. No, enmudeció. Recibió el castigo de nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte. Ralph Martin dice lo siguiente, haciendo una observación a la obediencia: su obediencia es una señal inequívoca de su deidad y autoridad. ¿Por qué? Solo un ser divino puede aceptar la muerte como obediencia. Para el hombre común es una necesidad. Solo él, como obediente hijo de su padre, podía elegir la muerte como su destino. Y así lo hizo por su amor, un amor por el propósito de redimirte, así como por el mundo al que vino. Jesús dijo: he aquí yo que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese fue el lema para nosotros. Su perfecta sumisión lo llevó hasta la muerte, porque esa era la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que en ustedes haya este mismo sentir. ¿Cuál es la unidad? La voluntad del Padre, que nosotros estemos unidos. Unidad espiritual, que es donde echamos contiendas, envidias, pleitos. Va a haber diferencias, disensiones, nos arreglamos. Va a haber perdón entre nosotros. Él reconoció que en la voluntad de su Padre era imposible evitar la crucifixión. Él dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre no obligó al Hijo a morir, aunque era la voluntad del Padre. La voluntad del Hijo fue siempre obedecer por completo al Padre. Esa era su elección. Ven la manera: yo te obedezco, el Padre no lo obliga. Es la dinámica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay divisiones, no hay contención. Ellos están en una sintonía, en armonía, y quieren que nosotros vivamos en esa armonía. Lo mismo que vive este gran misterio del Dios Trino, es lo que Él desea para nosotros. Y dice que no fue cualquier muerte. Murió en una cruz como morían los criminales. Ahora sí, ahí es donde se esconde la gloria, la majestad. Dios muriendo como un criminal. Eso, recuerden que morir en la cruz era para criminales, era para gente maldita. El que moría en un madero era maldito. Entonces, como para los fariseos y todo eso, Él se ocultó de ellos. Y los que tenemos fe en esto es porque algo se nos iluminó, pero fue de parte de Él, porque según la ley esto jamás, como Dios, no, es un hombre maldito. Los que mueren ahí, es más, ni pueden quedarse en la cruz, hay que enterrarlos rápido, no pueden quedarse ahí, son unos malditos por Dios. Él se hizo maldito para hacerte a ti bendito. La muerte por crucifixión incluye, dice Frederick Farrar en un libro que se llama The Life of Christ, la vida de Cristo, dice, incluye dolor horrendo y atroz, aturdimiento, calambre, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, ignominia, tormento prolongado y continuo, expectación pavorosa, mortificación por heridas bien calculadas, y todo intensificado hasta el punto exacto de poder ser soportado. Recuerden que se estudió, era la técnica brutal estudiada por los romanos para infligir dolor y castigar al criminal. Y lo que hemos visto en años pasados, Jesús escogió ese momento para morir
donde hubiese brutalidad. Así eran en el Antiguo Testamento, brutalmente se sacrificaban a los corderos. Jesús es el cordero inmolado del mundo, que vino a quitar tu pecado y mi pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo el que estuviese en un madero era maldito por Dios. Eso es lo que decía la ley. Decía: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Pueden leerlo en Deuteronomio. Por eso la idea del Mesías crucificado era un obstáculo en la mente de ellos, ¿sí?, de la incredulidad. Ese es el ejemplo de humillación. ¿Y por qué nosotros, por qué nosotros podemos en tantas cosas para servir a otros? ¿Por qué nos ponemos en tantas cosas para perdonar a otros? Es una autorreflexión que quiero que hagamos. Ya casi vamos a participar de la cena, pero no podemos participar de la cena de manera indigna. Tenemos que solucionar las cosas aquí. Otorga el perdón como Jesús le otorgó este perdón. Mantengamos la unidad como Él hizo eso. Imítenme a mí, el máximo ejemplo. El verso 9, termino con los últimos 3 versículos, con 4 preguntas. La primera: ¿quién es el que exalta a Jesús? Ahora lo cantamos: mas Dios a lo sumo lo exaltó. ¿Sí? Dice: por lo cual Dios también lo exaltó, es exaltado por el Padre. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Dios exaltó a su Hijo al mayor grado posible en todo. No solo Jesús atraviesa el arresto, el juicio, los azotes y la crucifixión, sino que ahora Dios lo exalta, resucitándolo, ascendiéndolo, coronándolo y poniéndolo como sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ese lugar fue el que se le entregó. ¿Y para qué? Para que te siga sirviendo a la diestra del Padre. ¿Cuántos se sienten gozosos hoy sabiendo que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros? ¿Cuál fue el título que se le otorga? La parte B dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. De hecho, Pablo no revela ese nombre sino hasta el final. Aquí nada más deja la expectativa. Es evidente, ¿sí?, que él iba a ser Rey de Reyes y Señor de señores. Y lo que va a suceder es, en respuesta a esa exaltación, lo dice el siguiente verso: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto no está todavía consumado, estamos a la expectativa que esto pase. Pero en los cielos vamos a estar los ángeles y los santos redimidos. Dice: en los cielos, claro, los que nos arrodillamos de manera voluntaria aquí en la tierra no vamos a tener problema para ese día. Dice que se van a arrodillar los que están en la tierra, es los salvos que están en la tierra y los que no son salvos que están en la tierra, que no lo quieren reconocer todavía. Y dice que los que están debajo de la tierra, todo el inframundo, todo el infierno, todo, al final le queda a Don Sata y los demonios les va a tocar arrodillarse. Dijo Cantinflas, perdón. Arrodillarse. Toda la creación se va a arrodillar. Toda la creación. Pero mientras tanto, Dios está esperando que de manera voluntaria alguien lo haga. Entonces se habla, yo no sé, todo esto de Marvel habla de mundos paralelos y, ¿verdad? Pero yo creo que es al chile, es como que Dios está en, ¿verdad?, alto y sublime, y nosotros estamos en una posición terrenal, y la manera de conectarnos nosotros con Él es en la oración. ¿Cómo es que se abre el cielo donde Dios está? Cuando el pueblo de Dios ora: Padre, se abre.
Ahí vamos. Y alguien debe orar. La oración es poder, es potencia. Y alguien debe decir aquí en la tierra: eres Señor. Y cuando usted en su casa dice: eres Señor de esta casa, y a tus hijos le dices: eres Señor, eres el Señor de esta casa. No es el alcohol, no es el sexo, no es la televisión, ¿verdad? No son las redes sociales. Jesús es el Señor. Algo pasa, el cielo se abre y el Señor empieza a conquistar los corazones de cada uno de nosotros. Que haya este sentir en ustedes. Este es el ejemplo de exaltación. Y toda lengua va a declarar: Jesús es el Señor. Después podemos agarrar este pasaje y darle. Y la última pregunta es: ¿cuál es el propósito final de la exaltación? Es muy sencillo. ¿Puede leerlo conmigo? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Señor, glorifícame para que yo te glorifique. Glorifícame, esa fue la oración de Jesús: glorifícame para que yo te glorifique. Mientras usted se pone en pie, recibe los elementos, por favor, para participar de la cena. Vamos a estar adorando. Sí. Vamos a honrar al Señor y vamos a bendecirlo.